¿Qué tal, gente? Mañana se lanza la moneda de esta plataforma y me llamó mucho la atención. Hoy estaremos hablando de esto, gente. Pero antes, acá se toca temas que tal vez no sepan, pero yo les intentaré explicar de la mejor manera posible, ya que yo estoy relacionado en estos temas también muy bien. La gente, así que vamos a empezar primero por la plataforma. ¿Qué es? ¿Qué tanto potencial tiene? Y mucho más, ¿ya? Bueno, primero se llama Uomi, gente. Uomi, esta es la combinación de IA con la descentralización, con la blockchain, gente. ¿Ya? Aquí empezamos primero con pie derecho. ¿Por qué? Porque yo no vi muchos proyectos. La verdad que no vi proyectos como este, que combinan la IA con la descentralización, con la blockchain. Porque yo también trabajé con Arbitrum, Avalanche, Base y todas esas cosas, pero ahí solo es blockchain, descentralización, listo. Pero aquí están combinando la IA con la descentralización, que son las tecnologías que hoy en día están explotando y es lo más actual, gente. ¿Ya? Así que también hay que tomar en cuenta eso. ¿Ya? Bueno, gente, ahora, ¿qué es Suomi? Además de ser una plataforma de IA con la de descentralización, es una capa uno, gente, por si acaso. Es de capa uno, no es ni de capa 2, ¿ya? Es de capa uno que está diseñada para la computación de IA segura y agentes que vas a poder crear. Ya estos agentes van a pensar, actuar, comercian y evolucionan sin intervención humana, gente. O sea, ahí va a estar la máquina, el agente, operando por ti según lo que crees, sin intervención de otra persona. Ya ahí se basa la descentralización y la IA. Ya, ahora también te puedes unir a su comunidad, que es de Discord, gente. Ya 24.000 miembros, yo me voy a unir ahorita. Y también, también esto, explorar la red, que es muy importante. Ya aquí explorar la red nos dice que tiene una red de pruebas. Es una red de pruebas, ya, la testnet. Es muy importante para que puedas lanzar tus proyectos de prueba. Ya, por ejemplo, si tú lanzas un agente en la cadena principal, tienes que pagar dinero para la tarifa y así, ¿no ve? Pero ¿qué significa hacer de pruebas? Que ese agente vas a poder lanzar con dinero ficticio, ya para la prueba. No sé si me dejo entender, ya, pero es así. Y también tiene acá diferentes cosas, ya, pero ya es para otro tema. Ahora también, gente, algo muy importante acá es que se va a crear la creación de bloques es cada 3 segundos. Ya esto asegura la confiabilidad y las transacciones rápidas dentro del ecosistema de WOMI. ¿Ya? No va a haber tardanzas o errores. 100% EVM, gente, es muy importante también que entra la blockchain. ¿Qué significa esto? Significa que vas a poder interactuar con el lenguaje de Solidity y escribir contratos. ¿Ya? O sea que Solidity trabaja en Ethereum, así que vas a poder trabajar en Solidity. ¿Ya? Así que ojito con eso, gente. Para los que saben Solidity, quieren desarrollar sus aplicaciones, pues esta puede ser tu L1 favorita, ¿ya? Pero si quieres aprender también dime en los comentarios, porque yo también sé de Solidity, de MM y esas cosas. Luego también tenemos el OPOC, prueba de optimista de computación, ¿ya? Aquí el algoritmo hace la verificación de IA eficiente para la computación no determinista. ¿Qué significa esto en español, gente? Si no entendieron, pues esto es como los nodos validadores, ¿ya? O los nodos que aseguran que una transacción sea segura. Ya aquí se mete la IA más. ¿Para qué? Para verificar también esas transacciones, ¿no? Que sean seguras, para que todo sea seguro y no haya fallas o hackeos. Ya, ahora también están las TSS, las transacciones multifirma. Esto asegura la confiabilidad, ¿ya? Y los esquemas de firmas permiten a los agentes de IA firmar transacciones en cualquier cadena sin intermediarios, ¿ya? O sea, ahí la IA va a revisar, como les dije acá,
y no va a haber intermediarios que interfieran en eso. Ya, o sea, no van a poder otros cambiar la transacción. Luego también tiene los oráculos, gente. Los oráculos. Esto accede a datos y suscripciones web 2 con suposiciones de confianza minimizadas aprovechando entornos de ejecución confiables. Esto en español, ¿qué es? Que esta plataforma WOMI cuenta con APIs, endpoints, para pasar algo de la web 2 a la web 3. Ya me entienden, ¿verdad? Para interconectar entre las dos redes. Si quieres pasar un dato de la web 2 a la web 3, para eso están los oráculos. Para esto sirve. ¿Ya? Así que ojito con esto, con los oráculos. Y pues su infraestructura nativa de IA está diseñada específicamente para respaldar la inteligencia artificial descentralizada. ¿Ya? Y pues eso, gente, como dice acá también, a los agentes le permite de forma independiente, con lógica, programarlos con contratos inteligentes. Ya contratos inteligentes es en Solidity, lo que vimos acá en EBM, ¿ya? Y acceso a computación fuera de la cadena a través de fueras verificables. De pruebas verificables, ya es lo que les hablé de las pruebas de acá, ¿ya? Y también se les va a verificar con la IA. Listo, esto es muy importante, ya porque vemos acá que esta plataforma WOMI es algo que está completo y que implementa la IA, ¿ya? Ya está aquí con Solidity, ya tiene un algo muy fuerte, ¿ya? Oráculos también, todo este SS, todo, ¿ya? Y que también aquí puedes crear tu agente de IA, gente, crear tu agente de IA en WOMI, ¿ya? Pero si quieren saber cómo se hace o eso en otro video, ya déjenmelo en los comentarios si quieren saberlo, porque vamos a perder tiempo acá. Esto también, gente, IA verificable en cadena. Acá los agentes ejecutan modelos complejos mediante OPOC, es lo que hablamos acá, ¿ya? OPOC, que les dije de la verificación, ¿verdad? Y pues los validadores acá, va a haber validadores también, gente, por si acaso. ¿Saben qué son validadores? Díganme en los comentarios, sí o no. Em, y es esto, gente, fundamental para las DApps nativas de IA. Entonces aquí los validadores con la IA se van a poder lograr una inferencia y una lógica sin confianza a la primitiva voluntad de las DApps nativas de IA. Ya entonces se van a interconectar entre ellos para verificar la cadena, cómo está. Ya mediante, como los nodos en Ethereum han visto así, así lo mismo pero con IA, más los validadores. Ya, y bueno, también gente aquí tenemos los que están apoyando este proyecto. Ya sí, ya. Entonces, ¿qué nos dice eso? Pues que va a ser una plataforma muy buena, la verdad. Ya va a ser muy buena. Listo, y también acá puedes seguir viendo el ecosistema. Para los desarrolladores tienen su documentación, por si acaso tienen su GitHub, que también está en Zoox, a lo que he visto. Y es de cursos, ya aquí puedes ver ya tu diferentes cosas más, ¿ya? Pero nosotros lo que nos interesa acá es los tokenomics, ya que mañana va a lanzar su token. Bueno, sí, mañana. Y bueno, acá vamos a ver qué tal está distribuido los tokens, ya que van a lanzar. Bueno, ya hablamos de esto. Aquí, que el token de WOMI es el token activo que impulsa este ecosistema. Ya el ecosistema de WOMI que garantiza el consenso e impulsa las operaciones de IA. Bueno, Chuco, ya volví. Em, ¿Dónde está? Ya. Y también incentiva a los desarrolladores, gente, ¿ya? Así que para los desarrolladores también esto es muy bueno. Y alinea la comunidad en torno al crecimiento de agentes autónomos. O sea, aquí combina muchas cosas. ¿Ya? Y esto está basado en el token de WAMI. Ahora, acá no se ha distribuido nada. ¿Por qué? Porque aún no se ha lanzado. ¿Ya? La distribución está así. Así, gente, si quieren verlo gráficamente, tomen una capturita. Pero nosotros vamos a explicar con este de acá abajo. ¿Ya? El 4% de los tokens
Va a ser reservado para las operaciones de gobernanza, marketing e investigación a largo plazo. Es como WLFI de gobernanza, ya, y también marketing y esas cosas. Luego también tenemos el fondo del ecosistema, el 4.29%, la verdad no tiene tanta diferencia de esto. Aquí va a haber para subvenciones, asociaciones con otras personas, programas diseñados por los desarrolladores para acelerar la adopción e incorporar a comunidades y desarrolladores. ¿Ya? Eso, así que es muy interesante también, ¿no? O sea, si desarrollas también en la red de WOMI, te van a dar recompensas. Fondo de equipo, esto asignado a los empleados, a los seguidores y constructores de WOMI. Ya, aquí la liquidez, ojito con la liquidez en DEX y en SEX va a haber un 3.65%. Ya, ya, 3.65%, que me parece poco, la verdad, o depende cuántos entren, porque hay bastante gente interesada en el proyecto. ¿Dónde me estoy bajando, gente? ¿Dónde me estoy bajando? Aquí también incentivos para los nodos de testnet, recompensa para los validadores. ¿Ya? Eso. Aquí también agricultura WOMI, 2.8% para los stakers, gente, para los que se guarden la monedita. ¿Ya? Y acá también va a haber una tasa de rendimiento anual APG para que puedas dejar tus tokens y ganar. No dice acá cuánto, ¿no? No, no dice cuánto, pero el 0.57% de los tokens lanzados va a ser para esto. ¿Ya? Así que también vas a poder hacer un APG. ¿Ya? Y la recaudación de fondos y recompensas por staking en la red principal. ¿Ya? Así que esto me parece algo bueno para los que hagan staking de la moneda y para los validadores, porque el 76% de las monedas se va a ir para ustedes, ¿ya? Para los que hagan esto. Y bueno, gente, acá hay otras cosas más que pueden ir viéndolo, pero es lo mismo que hemos hablado nosotros, ¿ya? Ahora, ¿cuándo se va a lanzar este token? Pues va a ser dentro de 14 horas y 25 minutos para que ustedes puedan verlo también. Les dejaré el link acá abajo de la página, ¿ya? ¿Qué horas ahorita? 5 es. Mm, bueno, ustedes vean de acuerdo a su horario. ¿A qué hora es dentro de 14 horas? ¿Ya? ¿Y dónde se va a lanzar? Pues se va a lanzar en aplicaciones descentralizadas el token, ¿ya? Y también puede ver que es Twitter acá, ¿no? Para estar atentos a cualquier cosa. Aquí está. ¿Ven? Aquí dice 12 p.m. UTC. Ya, UOMI, gente, UOMI. Lo voy a intentar repostear uno de sus posts para que los que me siguen en Twitter puedan verlo y entrar rápido. ¿Ya? Aquí pueden ver también. Y esto es importante. Y hay 124.000 personas que están siguiendo su página. Ya así que también va a haber inversionistas en su token. ¿Ya? Y como también, gente, ¿dónde está esta cosa? He visto hace rato. Pero ya hay diversas transacciones ya en su set. ¿Ya? Ya hay muchas transacciones. Así que. Aquí creo que es. mm, Ya son de no saber inglés, gente. Ya, pero hay muchas transacciones. ¿Ya? Mm, y bueno, eso sería todo, gente. Espero que te haya gustado el video. No olviden darle like y suscribirse. Nos vemos.